Bienvenidos de nueva cuenta a este que es su programa Los Sótanos del Joder, este programa que semana a semana hace enojar a Chema Martínez porque no nos pasa ni un mochecito de su pensión dorada. Como cada semana les traemos a un invitado especial, pero antes de llegar a ese punto les quiero recomendar muchísimo voltear a ver a mi queridísima Rubí Bobadilla, quien por primera ocasión vino casual porque fue una apuesta interna que nos jugamos y que gané. Y traigo pantalones. Muy bien, se lo agradezco muchísimo, Rubí. Sí. Mi pedacito de azúcar, de caramelo, claro que sí, tú, Sí. quien además hoy cumpleaños. Así que por favor deposítenle un gran abrazo. Hace unos días cumplió ojalá los años. diputados me depositen ahí un regalito ahora que traen 230 millones más. Hablando de eso, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es José Manuel El Choco, a quien más bien reconocemos como El Choco, y él es el secretario general de una federación grandota que acumula a trabajadores del Estado, Sí. Médicos y enfermeras. Enfermeras, municipios, O sea que trabajadores del Poder Judicial. ahí hay poder, ¿no? Somos muchos trabajadores. 40,000 decía antes de que empezáramos el programa. Aproximadamente. 40,000 personas están representadas en este bellísimo personaje que 40,000 traemos. personas nos están viendo ahorita, sí o sí. Sí, claro. Sí. A ver qué Necesitamos. dice, qué hace con mi Sí. dinero, ¿no? A Sí. ver. Y hablando de dinero, ¿cuánto dinero hay en el IPEJAL? Dice la Reserva Técnica, y cito lo que nos muestran a nosotros los... Para quienes traducir eso al quienes español, la suben. reserva técnica es cuando Es la suma de la El riqueza de dinero los es disponible trabajadores. para los trabajadores Simón. ahorita. No todo es dinero porque también se tienen bienes inmuebles y Estacionamientos también de tenemos mi tío estacionamientos, tenemos inversiones que no se van a recuperar en esos 40,000. Entonces digamos que en líquido se tienen aproximadamente 20,000 millones para invertir y aproximadamente 10,000 millones que nos prestan a los servidores públicos del Estado y que es lo que 30,000 millones. realmente sostiene a pensiones del Estado. Y de pensiones realmente cuánto se paga al año. El año de ese dinero. pasado la nómina fue de 8,920 millones O sea que a sí. 41,000 jubilados. O sea que todavía hay un sobrante, por decirlo de alguna manera, de 22,000 millones de pesos. Su reserva, no, es que ahí les va para entender pensiones del Estado. Porque Nosotros, Pisano nomás no supo explicarse, ¿eh? nosotros cada quincena... Nomás se enojó. Y eso que tuvimos dos Sí, programas, ¿eh? Sí, se enojó. Ok. Sí, te lo querías madrear también. Qué bonito. Y él a mí. Vamos a poner un poquito de ese recuerdo aquí y continuamos. Para nosotros es un negocio inmobiliario. Esto que te quede claro. Qué huevos, ¿no? Ok. Nosotros cada quincena aportamos a pensiones del Estado. Ajá. ¿Quiénes aportan? La población activa, los que estamos trabajando todos los días. ¿Cuántos somos? En el año 2021 cerramos con 123,277 servidores públicos en activo, contando todos, trabajadores que sí chambean y políticos. Porque también hay que decir que a los políticos les ¿Chema traen- Martínez todavía aporta o ya cobra pensión? No, ya no, pero él ya cobra pensión. Y a mí me tocó estar como consejero cuando se pausó su pensión, porque digamos que esta pensión trae un documento de Tonalá que al parecer no es válido porque engañaron. Donde recuerdo, era un número de oficio que le daba 5 años de trabajo, donde ese documento salió falso. Él, lo que decía Chema Martínez, a quien invitamos sí o sí cada semana para que venga a darse una Cáigale, vuelta. Que no le dé miedo, señor, cáigale un Pues ratito. obviamente por algo va a tener miedo. Lo que destaca del caso Chema Martínez es que es una persona que se tituló antes de los 50 años con una pensión. pensionó. Se pensionó, quise decir, con una suma que no es bastante, más Era bien, más que es de 100,000 bastante pesos, atractiva. ¿no? 108,000 pesos, para ser exactos. O sea, Chema cobra 108,000 de pensión más lo que cobra en diputados. En el Congreso, claro, No. claro que sí. O sea, ¿cuándo empezó a trabajar? ¿A los 6? Como yo. Él empezó en el CIAPA levantando, o sea, a ver, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? El tío Chema se la rompió desde que tenía 6 años. En el CIAPA. En el CIAPA Entregando, levantando, sí, claro. Él Pero se- nos estamos desviando. sí. ¿Cuál es el fondo real de...? Eso es a lo que te digo. Todos los meses los pensionados van y cobran su nómina. Ajá. ¿De cuánto es su nómina? Son 41,907 jubilados, cifra con el que termina el 2021. ¿Cuánto se les pagó de nómina el año pasado? 8,920 millones. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú le vas depositando, pero Claro. hay una variable. Todos los meses incrementa jubilan. el número de pensionados. Si yo cumplo con los requisitos para poderme pensionar, Pero y va incrementando la nómina de pensionado. naturalmente tendría que salir uno y entrar uno, ¿no es así? No, y ahí es donde el Estado tiene mucha culpa. ¿Por qué? Porque no contrata.
El gobierno del Estado, hablando de los municipios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el municipio, por ejemplo, que Pongamos menos... Chiquilistlán, por decir algo. Uno así que se nos viene a la mente. ¿Sí? Algo así. De entrada yo creo que ni está. ¿Por qué? Porque más de 100 municipios no forman parte de pensiones del Estado. ¿Quiénes forman parte de pensiones del Estado? Podemos decir que algunos o todos los ayuntamientos metropolitanos y algunos regionales. ¿Quiénes sí aportamos? Casi todos o todos los OPDs, organismos públicos descentralizados, Poder Judicial, CIAPA, los maestros y en suma los trabajadores activos somos 123,000. ¿Qué es lo que hacemos? Cada quincena nosotros ponemos nuestra lana en dos sentidos. Yo pago una cuota de 11.5%, que habría que decirlo... Se ve bien bonito cuando lees así, pero no sale nada, güey. No, habrá que bien decirlo. podría. Bien podría. Habría que decirlo, ¿no? De esos 123,000 activos, nosotros lo que hacemos cada quincena es aportar. ¿Para qué? Para yo poderme pensionar, para tener medicamentos de calidad y de calidez, para que las unidades médicas sean de primer nivel. Lo cual evidentemente sí ocurre. No ocurre. No ocurre. ¿En qué sentido lo digo? Pretend Big Shock. Las personas que hasta ahorita están pensionadas, hasta este momento sí gozan de su pensión, ¿no? Pero si nos vamos a algunas prestaciones sí nos quedan a deber. ¿Cuál? La atención médica. ¿Es de calidad y de calidez? No son casas ahí adecuadas, nada más para darle atención médica. El medicamento, ¿se compra bien o se compra todavía a sobreprecio? ¿No? O sea, son muchas No lo variables. sé. Mientras IPEJAL siga siendo de los políticos, no va a ocurrir. ¿Cuál es el gran problema de pensiones del Estado? Que está un compa del gobernador al frente. No solamente eso, te A quedaste ver, ¿qué corto. más? Échale. Son tres. ¿Tres compas o tres problemas? Son tres compas frío y de muchos compas. más problemas, ¿no? Fíjate, ¿qué es Pensiones del Estado últimamente? Es una institución donde se ha convertido en un premio político. ¿Para quién? Para políticos. ¿Quién hizo eso en la reforma del 2009? ¿Quién? Óscar García Manzano, cuando llega el 2009, vende la idea, paz descanse, vende la idea de decir, oye, tiene mucho más dinero pensiones del Estado que el propio Estado. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimo dinero. Hablaban en aquel entonces de 15,000 millones, pero se juega sin reglas. O sea, ser bruto no es no es delito, ¿no? Yo puedo malinvertir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy no me salió esta inversión y lamentablemente, ¿quién la paga? Ustedes. Los trabajadores, sí. Qué huevos, ¿no? ¿Cuál fue el primer gran negocio después de la reforma del 2009? Las inversiones inmobiliarias, ¿no? Chalacatepec. Ahí. Chalacatepec, que se compra a sobreprecio, y dice la historia que más allá... Parecemos alumnos aventajados en este tema. Sí. Una onda de Emilio González Márquez que viene arrastrándose. Le entregaron todo. Pero miren, cuando tú lees el libro de los debates es cómo se llevó a cabo el 12 de noviembre del 2009 la sesión en el Congreso del Estado donde se aprueba esta ley que no nos favoreció en mucho a los trabajadores, nos incrementaron más del doble de aportación y dijeron, este instituto va a ser perenne. Hay un estudio actuarial que así lo dice. ¿Y quiénes son los que mienten? Pues son ellos. Y eso genera alarmas y aquí es a donde quería llegar. El hecho de que el IPEJAL tenga una vida útil límite sí enciende alertas no solamente en los trabajadores del Estado, porque luego el tema lo sectorizamos y hay mucha gente fuera del círculo que dice, pues a mí que me importa, ¿no? Yo no trabajo en el Estado. Yo no trabajo en el Estado, yo estoy en un privado, ¿no? Entonces, sí nos importa a usted que nos está viendo, a Rubí que nos está escuchando, a mi chaparrito que cumple 18, a todos nos interesa porque ese varo, si se extingue, si se acaba, si el IPEJAL eventualmente deja de ser, útil, económicamente autosustentable, ¿quién cree que lo va a pagar? ¿No? Sí, los ¿Quién ciudadanos. cree que le van a pagar? Los ciudadanos. Exacto. Porque El Estado tendría que sacar Las pensiones y dinero. las jubilaciones se tienen que pagar sí o sí Es de una donde obligación salga, del ¿no? Estado, la seguridad social es del Estado. Entonces, ¿por qué no nos cae bien Pisano? Hasta ahorita, pensiones del Estado no requiere de políticos. Pensiones del Estado requiere de perfiles técnicos, que sepan invertir, que sepan de inversiones, ¿no? Lo mismo en CIAPA. Lo ¿no? mismo en CIA, lo mismo en todo, ¿no? Y no hay corrupción desde el momento en que no aceptas un puesto para el que no estás capacitado. Es correcto. No, pues pensiones del Estado, nosotros no queremos políticos. ¿Quién estuvo antes de él? Iván Argüelles. Él votó también la reforma del 2009. Pero Ok, él es- ¿y qué perfil debería de estar ahí? Un perfil técnico. Ajá. Que sea un perfil técnico, ¿no? Que sepa que sepa mover el Finanzas, IPEJAL, que sea... sepa finanzas, que sepa de economía, que no sea un político. Yo que creo no son políticos. O sea, tendría que venir alguien dentro del IPEJAL de los que ha estado desde abajo. pudiera ser, o en el Estado, ¿no crees que en el Estado no hay perfiles economistas? Voy a citar a Diego Petersen, decía, mientras tú le pagues el dinero que sea a un director,
mientras te garantice que se bien invierte y que hay reglas claras, adelante, páguenle. O sea, ¿por qué no? Cierro la cita. ¿Cuál es el gran problema de pensiones del Estado? Llegan solamente políticos a manejar. Creí que iba a decir otra cosa cuando dijo llega en PEN. Bueno. Relájese, es programa familiar. Sí. Tómele. Sí, estamos vistiendo tranquilos. A mí me toca trasladar la molestia de los servidores públicos, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué digo esto y por qué hablo del antecedente de lo que pasó en el 2009? Y bien importante, ¿saben quién promovió la reforma del 2009? Sindicalistas, trabajadores. Y hoy no la quieren aplicar igual. Que sindicalistas y trabajadores al servicio del Estado, serviles al gobierno en turno, sean los que digan, nos hace falta una reforma. ¿Pero qué queremos reformar ahora? ¿Quieren reformar? Fíjate, ¿dónde lo perverso, no? ¿Y a dónde nos quieren orillar? El 25 de julio sale el gobernador del Estado con toda la camarilla. Estoy hablando Pisano, porque él lo designa. Mientras el director del instituto sea nombrado por el gobernador en turno, se convierte ¿en qué? En su empleado. Subalterno. Sí. Exactamente, ¿no? ¿Está diciendo que el fiscal tampoco reúne ese perfil? Y habría que revisar más espacios, ¿no? Ay, pero si el fiscal es... ¿Qué? Intachable. No, es familiar, pues. Del otro. Yo no sé, yo de eso no sé. No, a ver. ¿Quieren reformar la ley? Quieren reformar la ley porque dijo el 25 de julio el señor gobernador que pensiones del Estado está en una situación donde pone en riesgo sus finanzas y en el 2033 quiebra y requiere que aportación extraordinaria. ¿De cuánto? De 1.975 millones. Eso lo dijo el gobernador. Nosotros ahí lo hemos anunciado y está la fuente donde el gobernador lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, pues vamos a una reforma, hacen un estudio actuarial. ¿Cuándo la presenta el gobernador? El 25 de julio nos presenta el estudio actuarial. El estudio actuarial trae fecha de agosto. ¿Qué quiere decir? Que el estudio actuarial lo presentaron con fecha que antes de que estuviera, ¿no? Está viciado. Desde la primera página, quiero decirle, yo de mi formación soy ingeniero. Los números es algo que se me da, ¿no? Terminamos el año 2021, porque yo era consejero, con 123.277 activos. La primera hoja del estudio actuarial dice, somos 162.000 activos, no cuadra. ¿Qué es eso? Ahí fue un 40.000 de dónde salieron. Fue un traje a la medida, más de 39.000, un traje a la medida para decir y mentir. ¿Me da 2 minutitos de su tiempo? Sí, claro. Se los quito a usted, a ustedes dos. Regresamos después de 2 minutitos. Vamos a explicar todo este merequetengue que estamos haciendo para que se interese realmente de las finanzas que está atravesando el IPEJAL y por qué sí a usted, sí a nosotros nos interesa lo que está ocurriendo allí. 2 minutitos, no se vayan. Estos son sus sótanos de fuego. Bienvenidos de vuelta a su programa, Los Sótanos del Joder. Hoy tenemos al mismísimo Choco, como le conocen por ahí los agremiados sindicalizados. Sí. Ok, y pues aquí lo tenemos ya, aquí está, para ustedes. Choco por chocolate. Por mi papá. Ay, mira, qué precioso. Pero mira, antes de pasar a los nombres, platícame, hay algo que me llamó la atención del segmento pasado, que fue que no están contratando más trabajadores. Entiendo que el Estado no está contratando para que no generen antigüedad y no tener más personas jubiladas, ¿no? Y que no le tengan que pagar. Pero esto no es, digamos, ilógico, porque entonces, ¿quién les va a estar sosteniendo el sistema? Exacto. No solamente no es que no contraten, es que si cuando los contratan con condiciones para que no aporten a pensiones del Estado. Por eso dicen que la famosa reforma a la ley del año pasado va a agregar a muchísimos trabajadores. ¿Cuál es el problema? ¿No? Si tú le dices a cualquier organismo, ¿sabes qué? Me vas sí o sí obligar a que todos sus trabajadores aporten a pensiones y les están dotando de recursos a las instituciones. Aparte, tenemos una ley de servidores públicos en el Estado, que es la que más lesiona en todo el país a los trabajadores. El artículo 7 dice, 6 años, 6 meses, un día para darte tu base. Mira, ¿6 años? 6 años, 6 veces un día. O sea, ¿te puedo correr a los 6 años, 6 meses sin el día? Sin el día y te vas. Y ya. Sí.
Y más allá, Zapopan es el municipio que menos basifica, que quiere decir que es el municipio que durante muchos años se ha ahorrado la aportación de pensiones del Estado. ¿Por qué? Porque de tu sueldo, del mío, si fuéramos servidores públicos, del sueldo de todos entra el 32%, 20.5% que aporta el patrón y 11.5% que aporta el trabajador. Le genera más recursos al ayuntamiento, digamos, para hacer otras cosas. Por supuesto. Pero no se está dando cuenta, pues, que los que sí tienen base O sea que- ya se van a quedar sin nada. Exacto. Estamos freelanceando a los servidores públicos. Y hay algunos ayuntamientos, ¿no? ¿Cuál es el ayuntamiento que más le debe de manera recurrente a pensiones del Guadalajara. Estado? Tlajomulco. No, Guadalajara no, Guadalajara es puntual. Hey, El Tlajomulco. conde contar. De manera histórica. Curioso, ¿no? Es el municipio emblema de la Sí. administración en curso. Puerto Vallarta también le debe mucho. Curioso, también es un municipio emblema Puerto de la Vallarta administración podía en pagar curso. con sobres amarillos por abajo de la ¿De mesa. veras? Oiga, Según nos profe han Michelo, contado. ¿A usted no le han Sí. pagado con sobres amarillos? Los hemos regresado. ¿Le han pagado con sobres amarillos? Los hemos regresado. ¡Ah, bárbaro! ¿De dónde vienen esos sobres amarillos? ¿Alcaldías? Los hemos regresado. ¿no? Platícanos de dónde, así. Que cada quien se ponga el saquito, pero Sí, dinos de sí, sí. dónde. Ahorita hay varios, ¿no? Con eso me quedo. O sea, Con pero eso es en serio. A ver, Sí, no, sí, ya, sí, fuera, sí, de, sí. fuera de onda. ¿Sí ha recibido sobres amarillos para tratar de reducir el impacto que está haciendo mediáticamente para que el tema de la reforma de pensiones no pase? No fue con el tema de la reforma, fue con otro tema, pero lo ¿Con cuál? regresamos. Con otro tema. Ay, no, a ver, chismes a no, medias, sí, no. A ver, ¿quién lo invitó? sí, sí, ¿Quién sí. lo invitó? La Está- audiencia está- tiene derecho a saber, Sí, sí, sí. como servidor público, quién le La anda audiencia mandando tiene sobres. que decir, Sí, ah, ¿o con qué tema? Quizá dijo, Quizá dijo, ¿no? Yo creo que ahí empezó mucho el enojo del gobierno del Estado cuando nos empezamos a oponer a temas donde nosotros no vamos, como cuál. La ciudad judicial laboral, que aparte la están estrenando el día de hoy. Hace unos días. Hace unos días. Era una responsabilidad. Hoy empieza a funcionar por la nueva ley. Hace unos días. Hace unos días. Sí, hace Sí. unos días. Entonces, ¿qué pasa, no? Con el tema de la ciudad judicial laboral. Fue un terreno que le dieron a pensiones del Estado y el dinero lo puso también los trabajadores. Ese día fue un 16 de diciembre del 2021, donde se llevó a cabo la sesión. Tuvimos de invitado a Marco Valerio, a Daniel Icón y alguien de la Coparmex. Fueron por, creo que 700 millones y el terreno para construirlo, ¿no? ¿Y qué dice Bárbara Casillas? No, yo creo que no vamos porque se van a convertir en unas nuevas villas panamericanas, ¿no? Eso en la primera sesión. ¿Qué le hizo cambiar de ¿Bárbara opinión? Casillas como funcionaria de Guadalajara o de...? No, Bárbara No, como coordinadora del Estado. Coordinadora. Por eso les decía que te quedaste Ya. corto. El gobernador en turno tiene 3 espacios de manera directa. El gobernador, el director de pensiones. Él lo designa, artículo 154. Y aparte designa 2 más consejeros. ¿Cómo se compone pensiones del Estado? Por 6 consejeros. 3 los designa directo el gobernador. En este momento es Juan Partida, quien aparte es el presidente del Consejo Directivo, Bárbara Casillas. Ahí y los traes en foto, ¿no? Para que la aquí gente está. los ubique. ¿Cuándo pensiones del Estado se va a componer? Cuando deje de estar en la mano de los políticos. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Iván Argüelles, pues él votó la reforma y llegó a ser director, ¿no? Actualmente dijo Quirino, oye, no viene ninguna reforma y el Choco es un Trae mentiroso. un chicle esa foto, aguas. Asistencia de 5 integrantes de la Comisión de Hacienda. Bueno, dijo chicle y pega, deja ver si se pega, ¿no? Pisano, el propio gobernador, un Puro consejo a guapo. modo, la diputada Gabriela Cárdenas que dijo, tenemos una reforma que está lista y preparada. Lo recordamos. que tiene el director de pensiones para el futuro de todo lo que viene se vea traducido en una reforma de ley que está ya lista y preparada para poder ser presentada y que igual valdría la pena compartirla con todos y todas ustedes. Justo después de que el Estado había dicho no hay tal. La van a sacar, la van a sacar. Y aquí viene la manera mañosa, ¿no? Dice, es momento que los trabajadores de Jalisco decidan el rumbo de pensiones del Estado. Ellos tienen sindicalistas a modo. Ellos tienen gente que los están maiciando. o sea, los que están del otro sindicato que no están contigo. Otras federaciones, algunas otras federaciones. Hay personas... ¿Y quién es más poderoso? O sea, sí tienen con qué ahí debatirse y poder decir yo voto, no voto, si quiero, no quiero. O tú tienes el más grande y dices, No, nosotros no somos los más grandes, los más aguerridos, pero nosotros moralmente no estamos derrotados como ellos. ¿No? Nosotros, al no aceptar
ninguna prerrogativa, nosotros podemos salir a la calle. ¿Por qué se enojó mucho Pizano y por qué se enojó mucho? Porque cuando dice prerrogativa dice sobrecitos. Salimos a las calles, ¿no? Y algunas otras cosas, ¿no? A lo mejor camionetas, no sé. Los chismes se cuentan bien o te los guardas. Aquí está. A ver, espérese, no, es que eso me interesa. A ver, ¿te han intentado sobornar Sí. para bajar la presión a la reforma? Con sobres y camionetas. Con la reforma no. Con la reforma no. Con Ciudad Judicial Laboral. Ya, con la Ciudad Judicial. Con eso sí nos interesa. ¿Camionetas? No. Solamente me mandaron un sobre. ¿Qué tan choncho estaba el sobre? A ver, digamos, nomás en así. el pulgarómetro. Nomás Yo nunca lo vi. Y me dijo, oye, ¿Sí? Regresaste lo que no viste. ¿Eh? Regresaste. Pero estaba pesadito, ¿o no? Ahí le vamos a encargar que cuando le manden otro lo pese a ver si son 120 Sí, por favor. millones de En Puerto 140. Vallarta tienen pesadores de sobres Sí. específicamente para esos fines. A ver si va conociendo a la gente por una correcta. balanza para allá, ¿no? Por favor. Sí. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a alzar la voz. Nosotros no somos... Eso es gravísimo, Nosotros somos Lo que incómodos. está diciendo es gravísimo. El Estado institucional, no, espérese, el Estado refundacional está sobornando a una federación, intentando sobornar a una federación sindical con el fin de que sus proyectos emblema pasen. ¿Es cierto eso? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que hoy ya Ciudad Laboral sí está construido, entonces... Quiere decir alguien sí, esa fuente sí mojó a alguien. Ok, hay que ver el acta de ese día. Fui el único que voté en contra y por escrito. El único, votamos 6. Por eso vuelvo a lo mismo. Pensiones del Estado está como está, porque desde su composición le da todo al Estado. ¿Cuánto dinero de IPEJAL real hay en Ciudad Judicial? Debe de haber, hasta donde yo me quedé, ahorita ya no tengo acceso a nada de información, cerca de 300 millones de pesos y el terreno. Lo que dicen es 400 millones. El intento de soborno era para pasar 300, 400 millones de pesos. Sí. O sea que no eran 10,000 pesos los que venían en ese sobre. No sé, ni siquiera lo vi, ¿no? Y, o sea, yo sé que están en contra, pues, pero quiero que me digas que están en contra, porque, pues, Pizano aquí estuvo 2 programas justificando que en 35 años eso iba a valer la pena, ¿no? Eso y el estacionamiento que van a hacer a un lado del edificio, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué opinan al respecto? Fíjate, pensión, son 8,920 millones lo que se paga de nómina de jubilados. Tú vas a recibir por una renta 2.6 millones. ¿Pinta? Si sacamos una calculadora, ¿cuánto no pinta? O sea, ¿y con todo lo demás? Te la voy a poner el así, ¿no? estacionamiento de Plaza Tapatía, los demás estacionamientos, los edificios. Para quedarme con el tema de Ciudad Judicial Laboral, ¿no? ¿Por qué sale el tema de Ciudad Judicial Laboral? Porque te dieron un sobre. No, porque fue una indicación Sí, también. porque fue una indicación del gobernador de decir, se va a hacer y se va a hacer con dinero de los trabajadores. Por eso se dio. Fue una instrucción. Aquí todos sabemos que en esta legislatura y en este sexenio todo se hace porque el gobernador lo dice, ¿no? Y si tú te opones a eso, pues eres su enemigo, ¿no? Lamentablemente yo creo que así nos ven. ¿Por qué deben de resolver los temas de Estado con el tema con dinero de los trabajadores? Y voy a citar, cuando fue la reforma del 2009, quien dijo fue Madera Godoy, secretario general en ese entonces del Magisterio, dijo, nos vamos a oponer al macrobús, que se haga con dinero de los trabajadores, nos vamos a oponer a la Ciudad Judicial y nos vamos a oponer a las vías panamericanas, ¿no? ¿Qué sí salió? Por la Ciudad Judicial Laboral, 11 años después, con dinero de los trabajadores, por esa reforma que ellos propusieron, que ellos votaron y que ellos la llevaron para adelante, ¿no? Y también pusieron lo de las vías panamericanas, 340 millones de pesos. Hemos recibido 20 y fue hace 11 años y es con nuestro dinero. Gordito, Sí, ¿cuánto nos queda? ya por la inflación no te da. 3 minutos. No te da. Nos quedan 3 minutos. No quiero irme de su bellísima presencia, señor, sin que nos diga por qué les importa a los trabajadores esta reforma que, digamos que es la reforma de Schrödinger, ¿no? Porque puede o no puede estar. Unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? Pero el hecho es que lo que ustedes señalan ahí es, nos va a aumentar la edad de jubilación, nos va a aumentar la aportación la aportación obligatoria, para el Estado, de tal forma que el IPEJAL resuelva en esta administración el desmadre que tienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Sí. 1, ¿se puede? 2, ¿qué tan de acuerdo están con eso? No estamos de acuerdo. Nosotros fijamos una postura el 12 de septiembre y lo hicimos el 12 haciendo referencia al 12 de noviembre del 2009. Cuando salieron, mucha gente salió a las calles a decir, sí a la reforma, sí a la reforma. ¿Por qué? Porque sus líderes los engañaron. Cuando vieron que teníamos que aportar el doble,
O sea, irnos del 5% al 11.5%. Eso pasó en el 2009. O sea, ahora no lo vamos a permitir. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos más información. La información que yo tuve acceso como consejero es pública. Ustedes la tienen. Ahí está. No estoy escondiendo ninguna sesión de consejo. Esto es lo que tiene pensiones, esta es su riqueza. ¿A qué nos oponemos? ¿Por qué los trabajadores debemos de seguir aportando e incrementando nuestra aportación para que unos cuantos se lo lleven? ¿Por qué? Porque Pensiones del Estado no tiene mecanismos de control. ¿Quién controla pensiones? Claro. ¿Quién controla la corrupción de El mismo pensiones? Pizano decía, nosotros manejamos todo acá. ¿no? Lo dijo bien. Ok. Adelante, Rubí. No, ya se me fue. Todavía no se nos va. El tema es grave porque, en efecto, una pensión de ese vuelo, perdón, una reforma de ese vuelo, impacta directamente en las finanzas de los trabajadores. El micronúcleo es, si yo estaba aportando 1,000 pesos, quizás con esta reforma tenga que aportar 1,500, y esos 500 varos sí se sienten en un trabajador. Y van a la bolsa, ¿no?, del gobierno. Y van a la bolsa de un gobierno que eventualmente sí, se va a tener que reinvertir en otro proyecto para que le saquen 2 millones de pesos al mes. Al mes, ¿no? Y luego pues ya junten más feriecita. Es interesante, es importante y sobre todo es grave lo que dice sobre este tema de los Hay que dejarlo sobres. comprometido que vuelva por si pasa o no pasa la reforma. Y hablando justo de la reforma, que es lo que iba a preguntar hace un momento, ¿habría alguna forma en la que ustedes estuvieran dispuestos a negociar? Ver lo que sí podría reformarse y lo que de plano, o sea, no. Unos cuantos sobrecitos extra. Sí, sí debe de reformarse, pero para quitarle poder a los políticos. Para que Pensiones del Estado no sea designado su director por el gobernador, que lo designan los trabajadores. Eso sí, no. O sea, ahí hay que entrarle a la reforma, pero ellos quieren una reforma nada más para que paguemos más y trabajemos más. ¿Cerramos con la idea de que un líder sindical tiene que estar a cargo del IPEJAL? No. Okay. Un especialista. Perfecto, un especialista. Técnico. Sí, nomás para... No. Ya se estaba como candidateando. No. Claro que Muchísimas no. gracias, Al contrario, Choco. gracias. Choco Pizano. Sí, Choco Pizano, el titular, el secretario general de la Federación que representa a trabajadores del Estado, a médicos y enfermeras. Muchísimas gracias por su Gracias, tiempo, Isaac. Rubí. Como siempre, muchísimas gracias por Gracias, cumplir Choco. esa apuesta. Gracias a mi querido chaparrito cumpleañero. Y gracias, por supuesto, a ustedes que semana con semana se quedan con nosotros. Y, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de cámaras, a quienes queremos muchísimo, por cierto, amamos con locura loca. Y a ustedes que están haciendo que este programa salga semana tras semana, pese a que hay ciertas personas que seguramente no lo quieren así. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Les prometemos algo más de grilla sana. Hasta luego.